Advertencia. Las historias de esta temporada tienen contenido que puede resultar perturbador, traumático o dañino, especialmente para personas sensibles y menores de edad. Soy Uriel Reyes, creador del canal Relatos de la Noche. Durante años he compartido cientos de historias para una gran comunidad de personas que disfrutamos sumergirnos en el miedo, escuchar pesadillas para enfrentar la realidad que se esconde detrás de ellas. En la comunidad de Tamas, un hombre se salvó. Pero existen algunos relatos que, debido a su contenido, permanecieron restringidos. Hasta ahora. Los invito a escuchar Relatos de la Noche sin censura. A partir del 14 de agosto, escucha un nuevo episodio cada semana en exclusiva desde la aplicación de Podimo. Relatos de la Noche sin censura es una producción de Relatos de la Noche y Sonoro para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Mi papá tenía ya un año viviendo en Carolina del Sur, en Estados Unidos, donde estaban sus hermanos, donde lo esperaban desde hacía muchos años. Él intentó mantenerse en el pueblo, en este país, con su llantera, su vulcanizadora, si le dicen así, ahí al lado de la carretera, hasta que ya casi nadie pasaba por aquí. Pero él intentó, se los juro, de muchas formas intentó, hasta que de verdad ya no llegaba nada. Hasta que en serio pasaban días sin un solo cliente, y cuando le caía el dinero de alguna reparación sencilla, así como le caía, tenía que irlo a pagar a la tienda de doña Clarita, que siempre le fiaba para que pudiéramos comer. De mala cara, pero siempre le fiaba. Cuando decidió irse a vivir al otro lado, fue a prometerle a la señora que con el primer sueldo le iba a pagar las deudas, la de él y la que dejaron sus hermanos. Y es que mi papá siempre fue así, el tipo de persona que pagaba las deudas de los demás. Esa noche que se fue, recuerdo que no me quise despedir. En el fondo estaba muy enojada con él. Yo había salido a un paseo a la secundaria y llegamos a las 5. Mi papá me estaba esperando para irse en la casa, pero les llamé de la casa de una amiga para decirles que íbamos tarde, que llegaríamos un par de horas después. Y me fui a la casa hasta las 8, sabiendo que mi papá no me iba a poder esperar tanto, que para entonces ya se habría ido. Después empecé a sentir tristeza, remordimiento por no haber estado ahí para desearle un buen viaje. Pero quería que supiera que en el fondo yo no estaba de acuerdo, y a mí y a mi hermana nadie nos preguntó. Mi hermana era 10 años menor que yo, así que menos le preguntaban. Lo extrañaba mucho, pero me olvidaba de eso estando con mis amigos. Mi mamá se la pasaba cuidando de mi hermana, que por una enfermedad en aquel tiempo no podía caminar mucho y dependía de que la asistiéramos todo el tiempo. Yo la cuidaba sobre todo temprano, pero en la noche ya era trabajo de mi mamá. Miren, entre tantas cosas que les voy a decir, les pido que si juzgan mi inmadurez, tomen en cuenta que era una adolescente odiosa y que yo también, al verme en recuerdos, me caigo muy mal. Es una versión de mí de la que no estoy orgullosa. Junto a Ceci, mi mejor amiga, siempre andábamos de vagas por todo el pueblo. Ella era muy bonita, por lo que éramos extremadamente populares. Yo por asociación, y nos invitaban a todos lados. Todos querían ser nuestros amigos, bueno, sus amigos, y por consiguiente míos también. Así empezamos a juntarnos mucho con Rodrigo y Fidel. Rodrigo era uno de los chicos más guapos que yo conocía, y Fidel sin duda el más simpático del pueblo, aunque algo pasadito de kilos. Me sorprendió cuando me di cuenta de que se acercaron a nosotros porque yo le gustaba a Rodrigo. Y así, también por asociación y sin querer, Ceci se fue clavando mucho con Fidel. Se enamoró por completo. Andábamos de arriba a abajo con ellos dos y con su grupito de amigos cuando nos invitaron a una fiesta. Lo interesante era que sería en una finca abandonada. De ese lugar se contaban muchas cosas. Se decía que sus habitantes habían dejado el lugar una noche, así sin más, sin avisar a nadie, sin dejar rastro ni señales de dónde se habían ido. Pero otra de las versiones decía que se los habían llevado los narcos, que algo debían. Así dice uno por acá cuando se quiere sentir seguro,
cuando se prefiere pensar que cuando le pasan cosas a la gente es porque esa gente no es buena, porque seguramente tenían deudas pendientes o andaban metidos en malos pasos. Es más fácil pensar en eso que aceptar que todos estamos en peligro cuando se trata del crimen organizado. Fuimos los 4 a la fiesta, pero la vibra era muy pesada. El lugar ya de por sí se sentía extraño. De verdad, como si algo terrible hubiera pasado ahí. Pero también sentíamos como si algo nos observara, en todo momento. Como si hubiera algo ahí. Como si ese grupo de amigos no fuera precisamente el más confiable. Nosotros no estábamos tomando y supongo que por eso fuimos los únicos que lo notamos. Todos los demás parecían estar muy a gusto. Así que en cuanto pudimos nos fuimos. Y en ese momento, les juro que la vibra que habíamos sentido la atribuíamos a la violencia del lugar, no a nada paranormal. Pero tengo que aclarar que este pueblo, donde vivo, es conocido por 3 cosas. Porque todos se han ido yendo con el paso de los años. Porque la mitad terminan en el narco, por voluntad propia o a la fuerza. Y la tercera, la más importante quizás, somos conocidos por las brujas. Sin embargo, ellas no andan entre nosotros. No se mezclan con la gente de a pie, con la gente normal. Nuestras brujas viven allá en la sierra, en lugares a los que es muy difícil llegar. Y no porque no haya camino, sino porque solo los que ellas eligen lo pueden encontrar. De vez en cuando se ven camionetas de lujo, con gente muy importante, que se adentran por ahí en el cerro, y no dejan ni seña de por dónde se fueron. Las brujas de aquí nunca se dejan ver. Tanto que, cuando uno crece, piensa que son cuentos de la gente, de los grandes, de los adultos, nada más para asustarnos. Hasta que uno va creciendo, hasta que entiende. En ese entonces nosotros no habíamos entendido nada. Después de la fiesta era temprano y habíamos pedido permiso para llegar bastante tarde, así que alguien sugirió irnos a caminar al cementerio viejo. Nomás para ver qué veíamos, nomás para jugar, y por supuesto que a esa edad sonaba muy emocionante. Y así tomamos camino hasta allá, a 2 kilómetros de la finca. Rodrigo apagó las luces mucho antes de llegar, y bien despacio llegamos rodando hasta la puerta. No más por si alguien andaba de vago por ahí también, que no nos fueran a ver llegar. Pero ahí ya no iba nadie. El cementerio era más viejo que el pueblo. Se había llenado hacía mucho tiempo, y la gente que se podría acordar de esos muertos, de los que se habían quedado ahí, ya se había muerto también hacía mucho. No había puerta, entramos caminando, y aunque se sentía raro estar allí en la noche, la verdad es que no era tan aterrador como imaginábamos. Hasta que la vimos, una mujer que sin notarnos, caminaba con una bolsa de cuero a unos 40 metros de nosotros. Fidel nos juntó y nos habló muy despacio. Caminamos un poco para escondernos detrás de una tumba y verla desde ahí. «Hey, ¿saben quién es?», nos preguntó, sabiendo que no teníamos la respuesta. Por primera vez están viendo a una bruja, de las de la sierra. Ya me había contado mi hermana que a veces bajan hasta acá por tierra de panteón, porque para eso no les sirve la suya. ¿La suya?, le pregunté. Sí, la de su panteón. Nunca han subido hasta el panteón de brujas. De nueva cuenta todos lo vimos sin tener la menor idea de a qué se refería. Ah, qué caray, pues ¿dónde viven? ¿Dónde se meten? ¿Qué historias se escuchan? Aquí adelantito, como a medio kilómetro nomás, está un panteón chiquitito, con unas cuantas tumbas nomás. En lugar de cruces tienen símbolos satánicos. Es un panteón de brujas. Ahí andan seguido ellas haciendo sus rituales, porque es un lugar muy poderoso, porque guarda los espíritus de las que se han muerto, porque ellas se quedan ahí. Pero cuando necesitan tierra de panteón, es decir, de camposanto, tienen que venir hasta acá, hasta este. Dicen que también se llevan pedazos de muertos cuando los necesitan. Ceci se empezó a reír. Tuvimos que callarla para que aquella mujer que ya se había alejado no nos fuera a oír. Pero Ceci se burlaba de Fidel, de sus cuentos.
Le preguntó cuántos años creía que teníamos para andar creyendo en brujas. Ah, ¿no me crees? ¿Piensas que nomás son cuentos? Vale. Vamos a seguirla. Te digo que yo sé a dónde se dirige. Vamos así, y que ellos dos se queden en el carro de Rodrigo, que lo tengan andando, porque te juro que vamos a regresar corriendo. Ceci aceptó sin pensarlo, pero yo dije que no pensaba esperar en el carro con Rodrigo. Nosotros también íbamos a ir, que queríamos ver. Hablé por los dos, aunque por su cara me di cuenta de que Rodrigo estaba algo asustado. Sé que hubiera preferido no ir. Después de lo que pasó, sé que lo hubiéramos preferido todos. Así que despacio, sin hacer nada de ruido, salimos de aquel panteón para empezar a caminar entre los árboles. No había sendero, y por momentos parecía que los matorrales, que los arbustos, se juntaban haciendo una valla para que nosotros no pasáramos, pero logramos hacerlo. No sé si solo caminamos esos 500 metros que había dicho, parecía mucho más, pero al mismo tiempo volteamos hacia atrás y a lo lejos veíamos las luces del pueblo, claritas, casi como si pudiéramos gritarles o hacerles señas para allá por ayuda. Así de cerca se veían, pero era nada más un efecto que se acentuaba por la niebla delgada que empezaba a cubrir el lugar. De pronto alguien, no sé si Rodrigo o Fidel, susurró que nos calláramos. Nos dijo que ahí estaban, que ya las podía ver. Todos pusimos atención. Yo las pude escuchar antes de verlas. Frente a nosotros había un campo en la oscuridad, apenas del tamaño de un par de casas juntas. Luego noté figuras de madera que sobresalían, marcando tumbas, y luego las pudimos ver. Siluetas de negro que se escondían perfectamente en la oscuridad, como camuflajeándose, sin una fogata, sin una luz, sin una vela, sin una sola luz en esa oscuridad que se comía la noche. Fue sumamente extraño, como si hubiéramos caído en un trance que no nos dejaba correr, irnos, y las siluetas desaparecieron en un segundo con esos rezos, como si nunca hubieran estado ahí, como si fueran solo nuestra imaginación. Bajamos deprisa, casi convenciéndonos de que en efecto no había nadie en el lugar, pero aún así con mucho miedo, y reclamando a Fidel por habernos llevado hasta allá. Y él se defendía diciéndonos que eso nos pasaba por no creerle. Cuando nos subimos al carro nos dimos cuenta de algo. Estábamos llenos de tierra, como si se nos fuera subiendo de los zapatos a las piernas. Una tierra amarillenta que tenía un olor asqueroso. Regresamos a casa todos sin ánimos de hacer nada más, pero sobre todo yo, que me sentía muy cansada de repente. Me sentía mal y les pedía que me dejaran a mí primero, aunque la casa de Ceci estaba más cerca. Empecé a sentirme terrible, con muchas ganas de vomitar. Llegué a mi casa y mi mamá estaba dormida con mi hermanita encima en la sala. Por un momento me asusté con la montaña de telas que usaba mi mamá para sus trabajos de costura. Un montón de telas negras que a veces, cuando juntaba demasiadas en la silla junto a la ventana, formaban muy clarita la silueta de una persona. Me chocaba verlas así. Me daba mucho miedo cuando las veía de repente. Nunca me logré acostumbrar. Esta vez no pude despertar a mi mamá, ni llevar a mi hermana a dormir como siempre hacía. No, me sentía terrible. Fui a acostarme a mi cuarto y antes de siquiera poder desvestirme, caí en la cama con una sensación de que mi cabeza me pesaba, de que no la podía levantar. Cuando intentaba hacerlo todo me daba vueltas. Con el tiempo, ahora siendo una adulta, puedo decirles que sentía como si estuviera muy borracha, pero sin perder el conocimiento. Solo la sensación, pero mi cabeza seguía funcionando bien. Los rezos que escuchamos en el panteón de brujas seguían en mi cabeza, como si algo los gritara desde dentro de mí. Me sentía muy mal. De pronto me dieron muchas ganas de vomitar y como pude me aventé de la cama para no hacerlo en ella, y vomité en el piso. Lo sentí desde el estómago, mucho. Pero luego sentí algo en la garganta. Tenía algo atorado allí, algo moviéndose dentro. Tenía una sensación asquerosa de tener cabello en mi garganta y volví a vomitar. Y en efecto,
Fue una bola de cabello negro con pedazos como de tierra. No sé cómo explicar lo que sentí en ese momento, pero algo me hizo pensar que eso era pelo de muerto. Al escribir esto, siento algo en la garganta de nuevo. Limpié por la madrugada cuando desperté en el piso. Sentía aquellos rezos retumbando en mi cabeza y lo único que pensaba era en que tenía que volver, que tenía que ir al cementerio, que tenía que llevar allá ese pedazo de cabello asqueroso que había salido de mí. No pude dejar de pensar en eso durante toda la noche, hasta que amaneció y decidí hacerlo. Mi mamá me avisó temprano que se iría a entregar pedidos y que me iba a dejar a mi hermana, que lo cuidara. Y yo inmediatamente le puse la chamarra, un impermeable, y le hablé a Rodrigo para que pasara por nosotras y me llevara de nuevo al panteón. No tenía ninguna razón para explicarle que tenía que hacerlo, pero él también se sentía mal. Por alguna razón no le pareció increíble ni loco que le pidiera eso. En 15 minutos estaba fuera de mi casa. Estaba empezando a llover. Cuando llegamos a la entrada del cementerio viejo, ya casi pasaba la lluvia. Le dije a mi hermana que nos esperara en el carro, que no tardaríamos, y Rodrigo y yo empezamos a caminar hacia adentro de aquel lugar. Cuando lo atravesamos y nos íbamos a adentrar en el cerro, entre los arbustos, Rodrigo me dijo que no quería llegar hasta el Panteón de Brujas. Además, me pareció mejor que él se quedara a la mitad, desde donde pudiera escuchar si en el carro pasaba algo, si mi hermana necesitaba ayuda. Así que le dije que estaba bien y yo seguí subiendo. No sabía qué iba a encontrar. Esperaba lo peor y aún así, nada me pudo preparar para lo que vi al llegar a ese lugar de la noche anterior, donde habían estado paradas esas figuras. Quiero ser extremadamente cuidadosa con lo que voy a decir. Al acercarme, esta vez pude sentir cómo se callaban las voces en mi cabeza. Reconocí el lugar. Pude ver las tumbas, unas cuantas nada más, una veintena quizás. Parecían tener décadas, siglos. En lugar de cruces como en el cementerio viejo, había símbolos de madera. Recordé, desde donde estaba, las figuras que vimos la noche anterior. Al acercarme a las primeras tumbas, al entrar, me di cuenta de algo. Las siluetas parecían haber estado paradas sobre lo que ahora comprobaba. Se trataba de tumbas vacías, removidas por entre el lodo. Lo peor de todo es que dentro pude ver restos de madera, de ataúdes, de ropa. Cuando me asomé a una de ellas para mirar con un poco más de claridad, más de cerca, noté algo entre la ropa llena de lodo, un mechón de cabello que me recordó lo que había vomitado horas antes, lo que llevaba ahí en una bolsa para dejar. Volví a sentir esa sensación en la garganta, pero esta vez no logré vomitar. Sentí que me ahogaba. Se me doblaron las piernas y sentí que alguien me detenía. Era Rodrigo, que había subido a verme. Lo abracé, le agradecí por estar ahí y le pregunté por qué lo había hecho, por qué había subido. Me dijo que había escuchado que yo le hablaba. Estaba agradecida, pero le dije que yo no le había hablado. Y entonces caí en cuenta. Mi hermana estaba sola, en el carro, indefensa y lejos de nosotros. Mientras corríamos de vuelta al coche, sentíamos cómo la lluvia arreciaba de nuevo. El camino se hacía casi imposible y tuvimos que bajar agarrados de los árboles. Mi pecho parecía explotarme. Sentí una necesidad que me carcomía por volver con mi hermana, como si algo me comiera por dentro. Dejé atrás a Rodrigo y corrí resbalándome y levantándome, llenándome de lodo por completo, hasta que por fin vi el carro a lo lejos. Me regresó el alma al cuerpo cuando vi que mi hermana me esperaba tranquila, pero me dijo que acababan de pasar unas personas por el camino, que se asomaron al carro, que le dijeron algo. A ella no le pareció raro, pero a mí sí. Nadie en el pueblo iba hasta allá, a ese camino que solo llegaba al cementerio, que terminaba ahí. Nadie tenía alguna razón para ir hasta esa zona, y menos con ese clima. No había casa cerca, el camino no llegaba a ninguna otra parte.
Le dije a mi hermana que eran vecinos seguramente, para que no se preocupara, y en eso llegó Rodrigo y me pidió que me limpiara bien antes de subir al coche. Me di cuenta de que estaba toda llena de ese lodo amarillento, otra vez, pero las voces se callaron. Regresamos a casa con una extraña tranquilidad, de Rodrigo, de mi hermana, mía. Las voces ya no estaban y por varios días parecía que todo había quedado en el recuerdo, que todo había sido un mal trago, una exageración. Fueron varias noches después cuando me despertó un sonido afuera de la casa. Mi mamá no estaba, se había quedado con su madrina para cuidarla como lo hacía cada 2 semanas. Sin mucha desconfianza porque casi siempre son animales los que hacen ruidos como ese, me asomé por la ventana. Vi una figura negra que se movió rápidamente en la oscuridad, ágil como si fuera un gato, pero del tamaño de una persona arrastrándose. Miré con atención. No había nada. Iba a volver a dormir cuando escuché la puerta del cuarto de mi hermana abriéndose, y luego cómo ella caminaba con mucha dificultad por el pasillo para llegar a mi cuarto. Me levanté para ayudarla. Le pregunté qué ocurría, por qué se había levantado. «Hay gente fuera. Señoras». «¿Qué?», le pregunté muy confundida. «Hay unas señoras afuera. Vente a dormir conmigo». Me levanté con ella y me acerqué a la ventana. Simplemente la aseguré. Luego cerré bien la cortina, pero la incógnita no me dejaba. Volví a escuchar ruidos. Definitivamente, alguien andaba afuera, pero estaba muy oscuro. Aunque me asomara, difícilmente iba a ver algo. No, tengo que hacerlo o no voy a poder dormir por la duda de que anda caminando allá afuera, pensé. Y caminé despacio para afuera del cuarto. Me aseguré que las 2 puertas de la casa estuvieran bien cerradas, caminando lo más despacio que podía, tardando mucho en llegar de una a otra, sí, pero era la única forma de no hacer ningún ruido en ese piso de madera. Cuando estaba revisando la puerta de atrás me asomé por la ventana. Había 2 figuras paradas en la oscuridad, 2 figuras que reconocía, que se veían igual. Exactamente igual a lo que vimos días antes en el Panteón de Brujas. Eran ellas. Lo supe en mi corazón. Me habían seguido. Estaban ahí afuera de mi casa. Pero no hicieron nada. No se acercaron. No desaparecieron por todo el tiempo que estuve ahí viéndose afuera, mirándolas. Me fui a dormir con mi hermana y pensé en otra cosa. Pensé en mi papá, en cómo lo extrañaba. Era la única forma de vencer el terror que me invadía para poder dormir. Pero esto ya no se detendría. La noche siguiente y la siguiente y la siguiente, ellas regresaban. Al menos en las siguientes noches ya estaba mi mamá en casa, pero a mí me seguía aterrando y no me atrevía a decirle a mi mamá. Sabía, conociendo su carácter, que lo primero que haría sería salir a gritarles, a reclamar a quien fuera que estuviera afuera, pensando que serían un intruso, pero nunca algo más. Y yo sabía que era muy peligroso, que ellas eran cuestión de vida o muerte. Así que le oculté esas visitas nocturnas. Solo le conté que había visto algo raro, un día que atravesé el cementerio. Le oculté a las figuras que caminaban alrededor de la casa, las que observaban por la ventana cuando no nos dábamos cuenta, las que en 2 ocasiones se acercaron hasta mi puerta para comprobar si estaba abierta, para comprobar si estaba dormida. Por instinto de protección, lo que sí hice fue empezar a dormir siempre con mi hermana. Al menos, ella sí podía hacerlo. Yo me despertaba 2 veces cada noche muerta de sed, a veces más, pero en una de ellas, mientras dejaba mi vaso de agua después de beber, noté que la puerta de atrás se abrió, como si el viento hubiera vencido los seguros que teníamos. Me apresuré para cerrarla, pero noté entonces algo en el piso, frente a la puerta. Huellas. Huellas de tierra amarillenta de 2 pies descalzos. Recorrían todo el pasillo hasta llegar a mi cuarto. Una puerta antes de llegar al de mi hermana, donde estaba durmiendo.
La puerta de esa habitación estaba abierta, aunque yo la había dejado cerrada como siempre. Lo único que atiné a hacer fue caminar hasta la de mi hermana, aunque tenía que atravesar esa. Pasé por enfrente de la puerta, despacio, viendo hacia adentro, pero sin ganas de ver algo. Y por suerte no había nada ahí. Pero antes de que entrara en la habitación, escuché un ruido venir de la sala. Di un par de pasos hacia adelante para ver hacia allá. Vi que había alguien sentado en medio de la oscuridad. Casi se me cae el alma al suelo, pero antes de correr miré con atención. Era el maldito montón de telas de mi mamá, como siempre, formando una silueta. Uf. Respiré tranquila, asustada y hasta sintiéndome un poco mal. Me di la media vuelta para volver al cuarto de mi hermana, pero algo me hizo voltear. La figura sentada en la silla no era el montón de telas. Era algo más. Una mujer horrible, sin pelo ni vello en la cara. Aún sentada en la silla que me daba la espalda, pero torciendo su cara, su cuerpo, de una forma inhumana para mirar hacia mí. Estaba adentro. Ya estaban adentro de mi casa. La pesadilla apenas estaba comenzando. Me desperté con sed. Me levanté y me di cuenta, por el sonido del viento, que la puerta trasera de la casa estaba abierta. Cuando me acerqué a cerrarla, noté huellas de tierra amarillenta que parecían caminar hacia mi casa y entrar en mi habitación vacía, esa habitación que había dejado para dormir junto a mi hermana menor. La tierra amarillenta me recordaba a esa que se impregnaba en las piernas cuando te atrevías a acercarte al panteón de brujas. Pasé por delante de la puerta abierta sin querer ver hacia adentro, temiendo lo que pudiera estar ahí en mi cuarto, pero no había nada. Me dirigí entonces al cuarto de mi hermana, pero antes de entrar, un sonido me hizo mirar hacia la sala, hacia ese montón de telas en la silla que tantas veces confundí con una persona, que tantas veces me aterró, pero esta vez no era un montón de ropa lo que veía. Lo que sea que estaba ahí sentado se volteó. A pesar de la oscuridad pude ver una figura humana, una mujer, sin pelo ni vello en la cara, sentada dándome la espalda, pero con el cuerpo torcido de una forma grotesca para mostrarme su rostro, como si su cuello fuera de plástico. Estaban dentro. Grité sin poder contenerme, sin pensar en el terror que iba a infundir en mi hermanita cuando me escuchara. No lo pude controlar. De verdad que no pude. Me dejé llevar. Cuando dejé de gritar, cuando volví en mí, mi mamá me estaba abrazando y mi hermanita prendía la luz, llorando, sin saber qué pasaba, llorando de la confusión de verme así. Señalé hacia la sala, hacia la silla. No había nadie, pero las telas que usaba mi mamá para sus costuras, las telas que apilaba ahí, estaban en el suelo, llenas de aquella tierra amarillenta. Intenté calmarme. Mi mamá intentó calmarme y por fin pude respirar, tomarme un té, acostarme en la cama junto a mi mamá, abrazando a mi pequeña hermana, pensando que todo tenía que estar bien, que todo iba a estar bien, que tenía que estarlo. Les dije que había soñado muy feo, que me disculparan, y créanlo o no, yo misma me convencí de eso. Siguieron varias semanas de una calma total para mí que me hizo pensar que todo había sido una horrible pesadilla nada más, un sentimiento de culpa por visitar aquel lugar del que no podía olvidarme, pero lo intentaba. Simplemente empecé a tomar pastillas para dormir, a escondidas de mi mamá, las mismas que usaba ella, que ya no podía dormir sin tomarlas, debido a la tristeza que le provocaba la ausencia de mi padre. Muchas veces me acurrucaba con ella y casi al mismo tiempo nos íbamos quedando dormidos las dos. Pensaba que todo estaba bien, mientras el infierno se iba metiendo poco a poco en la casa, mientras se iba encarnando. Escuchamos pronto un escándalo en el pueblo.
Habían encontrado tumbas abiertas en el cementerio viejo y toda la gente empezó a hablar sobre lo mismo. De pronto, de todo lo que se chismeaba era de ese cementerio al que ya nadie iba, del que se evitaba hablar a toda costa. Se llenó de gente, de policías, de personas de la capital. Había 7 tumbas vacías. Se habían llevado los cuerpos. Todavía no había Facebook, pero las fotografías empezaron a circular en cadenas de correos y en algunos foros que usaban para mantener informada a la comunidad. Mucha gente hablaba de las brujas con miedo, como queriendo guardar el secreto. No las mencionaban como seres de ultratumba, como entes sobrenaturales, sino como esas malditas viejas que se paseaban desnudas por el bosque, que bajaban a robarse animales, a asustar a los niños por la noche. Seguramente se habían llevado los cuerpos para sus rituales, y eso ya no se podía permitir, decían. Dejar que profanaran un camposanto de esa forma era como decirles que el pueblo iba a soportar todo lo horrible, todo lo profano que representaban. Era hacerles ver que les teníamos miedo. Pero el presidente municipal, un profesor de secundaria bonachón, que no sabía cómo había terminado ahí en ese puesto, se esforzaba por convencer a la gente de que esas eran tonterías. Prometió que iban a dar con los culpables, sí, pero no se trataba de brujas, de mujeres que bajaban de los cerros. Aseguraba que nada de eso era cierto, que habían sido jóvenes traviesos los únicos que acudían a ese lugar. Juraba y perjuraba que no había nada como una bruja, nada como un panteón de brujas, mucho menos. Cosas que se empezaban a mencionar entonces. Y hasta ahí me di cuenta de que mucha gente como Fidel conocía esas leyendas que yo acababa de descubrir. Y me di cuenta de que a pesar de ser una leyenda de la que mucha gente hablaba, muy pocos o nadie había visto ese cementerio que yo vi, ese que pisé, ese de la tierra amarillenta. Y yo me tenía que callar mi secreto. ¿Para qué meterme en problemas? ¿Para qué meterme en lo que no debía? ¿Para qué decir que vimos a una mujer llevando consigo una bolsa grande de cuero? Que caminamos hasta ese cementerio entre la sierra, escondido, y que era real. Que vimos figuras en él, mujeres, y que también tenían tumbas profanadas, vacías. No había una sola razón para hacerlo, sobre todo ahora que la vida empezaba a ser tranquila, que podía dormir bien. Pero luego, una mañana, aun cuando el cementerio tenía 2 patrullas que hicieron guardia de forma permanente, encontraron aquello. Los restos de algo, de alguien. Algo muy extraño. Se empezó a decir que habían dejado algo a alguien. Un cadáver, pero de forma terrible. La gente que lo había visto aseguraba que se trataba de un niño. Lo que quedaba de él. Lo habían colocado entre las 7 tumbas. Fue ahí cuando mi mamá habló conmigo, cuando me dijo que tenía que decir lo que vi aquella noche, un par de semanas antes, cuando atravesé de noche el cementerio. Pero claro, era fácil para mi mamá decirlo. Ella sabía solo una versión de aquella noche terrible, solo lo que yo había decidido decirle. No supo lo que ocurrió después. No supo que aquello me había seguido a casa. O al menos eso creía yo. Quizás, como les dije, todo estaba en mi imaginación. La gente del pueblo comenzó a ocultarse de noche. Decían que las brujas estaban sueltas, y ya solo la policía y el presidente municipal y su esposa salían por la noche. Los policías para cuidarnos, el presidente para mostrarle a la gente que no había nada de qué temer. Yo me callé. No tenía por qué arriesgar la tranquilidad que tenía. Allá afuera podía reinar el terror. En las calles podrían caminar las brujas. En mi casa no. En mi casa no. Y eso era suficiente. Pero una noche decidí no tomar aquella pastilla.
Era momento de intentar dormir por mis propios medios. Esa noche algo me despertó cerca de las 3. Me levanté del lado de mi madre. Me acerqué a la puerta. La voz parecía venir del pasillo. Abrí, pero no era así. Estaba vacío. Venía del cuarto de mi hermanita, pero la voz por supuesto que no era suya. La voz no era la de una niña. Era una voz áspera, horrible. La voz de una vieja. Corrí a su puerta asustada, pero estaba cerrada. Por más que intentaba abrir no se podía, y eso era imposible porque nuestras puertas no tenían seguro. Pero la perilla no daba vuelta. Era como si alguien apretara desde dentro para no dejarme entrar. Fui por mi mamá, pero no despertaba, así que volví dispuesta a tirar la puerta de mi hermana si era necesario. Pero se abrió. Mi hermana abrió. Me veía con los ojos tranquilos, como si acabara de levantarse. La abracé, revisé su cuarto, pero todo estaba bien. Le pregunté qué pasaba. Le pregunté quién estaba ahí dentro esperando que me dijera que nadie, que todo había sido un error, pero ya se fue. Me dijo. ¿Quién se fue? Le pregunté. ¿Quién estaba contigo? La señora, la viejita que viene todas las noches. Duré unos segundos para entender qué acababa de escuchar, para poder preguntarle a qué viejita se refería, para preguntarle qué diablos quería decir con que iba todas las noches. Esas noches en que yo me dormía, en que me tomaba pastillas para poder estar tranquila. Mi hermanita, estaba viviendo algo que no nos había contado, que no nos había podido compartir. La pobre que apenas si podía caminar un par de pasos sin caer, sin necesitar apoyarse, estaba viviendo eso sola. Me dijo que era la mujer del jardín, una mujer de negro que había visto desde hacía semanas, entre otras figuras, pero solo ella se acercaba a la ventana, asomándose. Y después, aquella noche, esa noche en que la desperté a gritos, en que la puerta se abrió, empezó a aparecerse dentro, desnuda, sentada en la silla de madera que dejábamos en su cuarto junto a la ventana. La mujer le hablaba, le decía cosas, le contaba secretos. Dijo mi hermana que le decía que mi papá nunca iba a volver, que ya tenía otra familia allá en Carolina del Sur, que había encontrado a una señora con hijas perfectas, no como nosotras, con una hija sana, no como ella, con una hija que sí podía correr a su lado, jugar, que allá tenía una hija mayor que no estaba loca como yo, que ella siempre estaba de buen humor, y con una madre, con una pareja para él, que se había convertido en la novia ideal, no como nuestra mamá, que lo volvía loco, que le reclamaba la pobreza, que le reclamaba su incapacidad de salir adelante en un lugar así. Mi hermana me lo decía sin llorar, pero profundamente triste, aceptándolo aunque era demasiado pequeña para entender lo complejas de las relaciones de pareja. Y por eso, por la complejidad de lo que decía, sabía que no me lo estaba inventando, que no podía salir de su cabeza. Alguien se lo decía, algo lo hacía, algo le hablaba por las noches. Todo cuadraba, era real. Alguien la estaba visitando y yo iba a estar con ella la próxima vez que esa cosa volviera. Cuando le dije a mi mamá lo que pasaba, no me quiso creer. Le platiqué absolutamente todo entonces. Lo que pasó en el Panteón de Brujas, la Tierra Amarilla, lo que pasó cuando volvimos al cementerio la mañana siguiente, a esa gente rodeando a mi hermana en el carro. Pero no me creyó. Sentí que no quiso hacerlo.
Me dijo que si tanto me preocupaban las brujas, ¿por qué no iba a decirle a la policía lo que vi? ¿Por qué no iba a enseñarles exactamente dónde estaba ese extraño cementerio, ese que estaban buscando, y que les ayudaría a resolver lo que estaban investigando? Me dijo que si ella aceptara creerme, ya no tendría límites entonces, que le inventaría lo que fuera, que ella mejor se iba a tomar su pastilla, que ya si llegaba una bruja se la mandara a su cuarto. A veces no lograba entender a mi mamá. A veces simplemente no era una buena madre. Por suerte estaba Karina, la vecina de enfrente. Cuidaba la casa que habían dejado los vecinos. Se la dejaron a ella para que nadie se metiera a invadirla, a apropiarse de ella. Karina tenía 18 años y un hijo, Pablito, de 3. Nunca hubo rastros del padre. Solo se decía que era un señor casado del pueblo que no quiso ver por el niño. Karina podía ser apenas unos años mayor y verse de la misma edad que yo, pero ella sabía muchas cosas. Yo la llegué a ver muchas veces saliendo de madrugada, con su niño dormidito cargado en la espalda. La vi regresando con hierbas, preparando cosas. La vi prender fogatas de madrugada y sí, sabía que había algo de brujita en ella, pero era completamente distinto a lo que había visto esos días anteriores. En este pueblo todas tienen algo de brujas. Cuando me acerqué a Karina, antes de que yo le pudiera decir algo, me preguntó si ya la había visto. Y le contesté que ver a quién, aunque ya me imaginaba la respuesta. Esa mujer que se metió en tu casa, ya vive en ella. Se sale por la ventana y se mete entre el hueco de tu techo. Ahí se esconde durante el día. Ya en la madrugada vuelve a salirse y se mete por la ventana de tu hermana. Cuando me dijo eso me dio un escalofrío. Volteé hacia mi casa. En efecto, había un orificio cerca del techo, como ese que hacen las palomas para meterse. Caí en cuenta de los ruidos que se escuchaban, que siempre estuve atribuyendo a animales. Y lo único que pude hacer para responder fue formulando otra pregunta. Es una bruja, ¿verdad? No, es una muerta, que no sé de dónde te trajiste. Si fuera una bruja lo que te anda rondando, no te hubiera dejado acercarte a mi casa. Me dijo y sonrió, como si se hubiera dado cuenta de que tal vez fue demasiado sincera. Se te ha de haber pegado de algún lugar al que te metiste, pero si no la has visto no creo que la vayas a ver después. No mucha gente las nota, pero todos podemos sentir. Mientras hablaba terminaba de doblar la ropa. Su hijo Pablito jugaba con una niña que yo no conocía, de unos 7 años, y les dijo que se portaran bien, que ahora volvía, que iba a cruzar conmigo a la casa para ayudarme con algo. Tomó unas botellas de plástico que parecía que tenía ya listas, como si me hubiera estado esperando. Regularmente no se pegan mucho, ¿eh? Con una buena limpieza se van. Se regresan a donde andan penando. Pues, ¿a dónde te metiste que te trajiste una?, me preguntó mientras cruzábamos la calle. Ya había tenido oportunidad de platicar algunas veces con Karina, pero no dejaba de sorprenderme la tranquilidad con la que hablaba de estas cosas, de muertos que se pegan, de brujas, de todo eso que yo veía como imposible, como fantasía. Creo que por eso en muchas historias como las que se cuentan en Relatos de la Noche, se mencionan a esas personas que saben de estos temas y por un momento son de ayuda. Se mencionan con una especie de cariño, de admiración, porque no saben de verdad, no saben la tranquilidad que le brindan a uno en los peores momentos, cuando más locos creemos estar. Que de pronto alguien se te acerque y no solo te crea, sino te brinde su ayuda real, desinteresada. Dios mío, pocas cosas como la tranquilidad que te pueden brindar, que te pueden transmitir al menos por un momento, al menos fugaz, el sentir que no estás solo. Mi tranquilidad duró solo unos cuantos metros. Desde que salimos de su casa, cruzamos la calle y llegamos a la mía. Noté sus pasos frenándose como con duda, poco a poco, mientras llegábamos a mi casa.
Se asomó desde afuera por la ventana como buscando a mi mamá y le dije que no se preocupara, que no estaba. A mi mamá no le gustaba que me juntara mucho con Karina y ella lo notaba. Empezó a encoger los hombros. Dijo que sintió algo extraño en la nuca. Jaló un balde que teníamos detrás de la casa y lo acomodó para pararse en él. Mojó un trapo con el agua de las botellas que llevaba. Rezó algo y volvió a detenerse. De verdad parecía que algo estaba molestándola. Algo le incomodaba. La seguridad que tenía unos momentos atrás, unos metros atrás, se iba desvaneciendo ante mi mirada. Se subió al balde. Con el trapo empapado en la mano se asomó por el hueco en el techo. Escuché que hizo una expresión de sorpresa. Se bajó de un salto y empezó a caminar hacia su casa. Tiró sus botellas, tiró su trapo y caminó apresurada. Yo la seguí muy extrañada, preguntándole qué pasaba, y ella solo me repetía que tomara el trapo, que lo tallara en las puertas de mi casa, que tomara las botellas y las rociara en puertas y ventanas. Yo le preguntaba por qué. Le preguntaba qué iba a hacer con la mujer en el techo. Ella corrió por su niño, por la niña que estaba con él, y los metió a los dos a su casa. Con la puerta entreabierta se asomó con miedo y me dijo que no me acercara a ese orificio del techo, que usara lo que ella me dio, que quizás me ayudaría a pasar esa noche tranquila, pero que no me podía ayudar más. Volví a tocarle cuando me cerró la puerta en la cara. Le rogué que me dijera qué pasaba. Le dije que qué haría ella si fuera su hijo el que estaba en esa casa, como lo estaba mi hermana. Abrió y bajando la mirada, como para no ver sobre mi espalda, para no ver detrás de mí a mi casa, me dijo: hay muchas escondiéndose en tu techo. Me voltearon a ver. Están despiertas. Vi sus ojos brillar allá adentro, como si fueran animales, como una plaga infestándolo todo. Se están alimentando de ustedes. No sé desde cuándo están ahí. No sé dónde te metiste, pero no te puedo ayudar. Yo nomás sé hacer cositas pequeñas con plantas, limpias. Perdóname. De verdad no puedo. Ay, acércate por favor, me dijo, y cuando me acerqué me susurró al oído: hay una bruja en tu casa. Está llamando a los muertos. Caminé confundida de vuelta a casa. ¿Qué es lo que estaba en el techo? ¿Dónde se había metido la bruja? En ese momento todo mi mundo comenzaba a sacudirse. Todo lo que creía, o más bien, todo eso en lo que había decidido no creer, de pronto se plantaba ahí, en mi propia casa, y tenía que hacer algo para detenerlo. Tomé a mi hermanita y le marqué a Rodrigo. Su mamá me preguntó si no estaba conmigo y le dije que no. Me preguntó si estaba bien. Me dijo que su hijo se había estado comportando muy raro, que la noche anterior lo había ido a buscar Fidel por la madrugada y se quedaron hablando en la banqueta por un buen rato. Me dijo que Fidel se veía muy flaco. Caí en cuenta de que hacía semanas que no hablaba con Fidel y con Ceci. Fue como si algo me hubiera hecho olvidarme de ellos hasta ese momento. Estábamos aislados, pero fue extraño. En cualquier otro momento, Ceci hubiera sido la primera persona a la que le hablaba. Me salí con mi hermana y estuvimos dando vueltas por la colonia. Iba empujando su silla de ruedas porque ella no podía caminar por mucho tiempo. Finalmente se empezó a ir la luz del sol, y cuando calculé que mi mamá ya habría vuelto a casa, decidí volver. Mi hermana iba muy dormida. Se la pasaba dormida de día, y ahora por fin entendía por qué no podía dormir de noche la pobre. Cuando llegamos a la casa, mi mamá estaba muy enojada, con la puerta abierta, mirándose al techo. Ahora era claro que había algo ahí. Podía escucharlas. ¿Qué es esto?,
preguntó mi mamá enojada, señalando las botellas de agua que había dejado Karina. Le dije que eran para cuidarnos, que teníamos que echarlas por toda la casa, pero mi mamá me interrumpió apretándome de la barbilla. Pobre de ti, si se te ocurre andar echando esto por la casa. Tomó su pastilla y se encerró en su cuarto antes de que yo pudiera decirle algo, de que pudiera explicarle, de que pudiera responderle. Y minutos después, apenas minutos, un coche se paró enfrente de la casa. Era Rodrigo. También venía Ceci con él. Me dio mucho gusto verlos. Sin decir nada tomé a mi hermana y me subí al coche con ellos. Ceci parecía otra persona. Parecía su mamá. Se veía del doble de su edad. Y ahí me preguntó cómo la estábamos viendo nosotros. Le pregunté a quién. ¿No hay alguien en tu casa? ¿No te siguió alguien del panteón? Algo. Describí brevemente lo que vi en la sala. Mi hermana describió a la mujer que aparecía en su cuarto. Sí, es ella. Yo la veo solo como una cabeza, respondió Ceci. Una cabeza que flota en mi cuarto. Pero es esa misma, la misma mujer sin cejas, sin pelo. Pero a mí se me aparece así, como una cabeza, y aunque parezca ridículo, no saben el miedo que me da. Me dijo que teníamos que regresar al panteón de las brujas, que le habían dicho a Fidel que teníamos que regresar con todo lo que llevamos, la ropa con la que habíamos entrado y quemarlo todo ahí, dejarlo en las tumbas. No sabían si iba a funcionar, pero teníamos que intentarlo. Pero no podíamos mientras estuviera lleno de patrullas por el niño que encontraron. Nos iban a echar la culpa. El presidente municipal se había encargado de vender la idea de que no había brujas, de que eran muchachos del lugar. Y esos muchachos, si nos descuidábamos, íbamos a ser nosotros. Todos sabíamos historias de amigos que en algún momento habían agarrado y los habían acusado de rateros, de narcos, de lo que fuera. Todo con tal de no agarrar a los culpables de verdad, que siempre estaban bien apalabrados. No, teníamos que buscar otra forma. Mientras tanto, estar en contacto, porque eso nos había alejado, porque éramos más débiles estando solos. Ceci y Rodrigo se fueron. Mi hermana ya estaba dormida y la cargué para llevarla adentro. Nos quedamos dormidas en la sala. Y por un momento soñé. Soñé y me olvidé de todo en ese sueño. Viví un momento de tranquilidad. Era feliz, como si nada de eso malo a mi alrededor existiera. Escuchaba como si alguien tocara la puerta que da a la calle. Luego escuché que la puerta del cuarto de mi mamá se abrió. Preguntó quién diablos estaba tocando en la calle a esa hora. Desperté. Afuera aún no amanecía, pero ya no era de noche. Empezaba a aclarar. Hay alguien tocando en la calle, hija. Mira, asómate. Me levanté para asomarme a su lado. En la puerta de la casa, en la calle, tocaba una mujer. La reconocí. Reconocí esa cara sin vello, sin cejas, esa cabeza sin pelo. Había una mujer extremadamente delgada en la calle. Una mujer que había visto en la sala. La mujer que veía a mi hermana. La que veía a Ceci. La que habíamos visto como un espíritu, como un fantasma. Estaba tocando en la puerta, de carne y hueso. Le pedí a mi mamá que no le abriera, pero no me hizo caso. Mi mamá abrió la puerta y salió. Sentí como si fuera un sueño. No pude hacer nada. Escuché cómo mi mamá dijo buenas noches y una voz allá afuera le respondió.
Mi mamá se acercó a la puerta y yo, con muchísimo miedo, de verdad, con un miedo que nunca antes había sentido, apenas si me asomé por la ventana. Ni siquiera me atreví a acercarme a la puerta, aunque era claro que tenía que estar ahí para poder ayudar a mi mamá si lo necesitaba, que tenía que correr y detenerla y evitar que se acercara más a lo que sea que estaba allá afuera. Buenas noches, le respondió una voz. Por la ventana pude ver a esa mujer frente a mi madre, mientras clavaba su vista en mí, en la ventana donde yo estaba. Pronto me di cuenta de que la voz no era de esa mujer, de esta mujer que parecía más un monstruo que una persona. Ni siquiera tenía facciones humanas, creí ver. Otra mujer se acercó a su lado desde la calle, y fue ella quien habló con mi mamá. Llevaba algo con ella, un bolso grande de cuero. Creo que por eso la reconocí. Era aquella mujer que vimos en el panteón la primera noche, la que atravesó el cementerio viejo y a la que seguimos para llegar al panteón de brujas. Se acercó y le dio algo que sacó del bolso a mi mamá. Yo corrí a taparme para hacer como si estuviera dormida, incluso pensando que las iba a dejar pasar. Mi mamá entró. Me habló. Cuando no le respondí, no sé si pensó que estaba dormida o que no me importaba lo que estuviera a punto de pasar. Mi hermana seguía dormida a mi lado. Mi mamá se acercó despacio hasta ella. Yo fingía que tenía los ojos cerrados, así que apenas los entreabrí para que no se diera cuenta de que la veía. Mi mamá tomó un pañuelo rojo que pasó por la carita de mi hermana. Luego se levantó tan despacio como había llegado, para dirigirse de nuevo hacia la puerta. Me levanté para asomarme y ver cómo se dirigía de nuevo hacia esas mujeres. Les dio el pañuelo. La mujer joven lo metió en el bolso. La otra sonrió mientras me veía. La vieja no tenía dientes, pero sonrió mientras me veía y me dijo adiós con la mano. Me quité de la ventana justo cuando mi mamá iba a voltear hacia mí. Abracé a mi hermana y la tapé. Me quedé dormida llorando. No tengo idea de a qué hora entró mi mamá finalmente. Me hubiera encantado hablar con Karina, pero al día siguiente, en la tarde, cuando fui a buscarla, me di cuenta de que se había ido con las pocas cosas que llegó. No había señales de ella ni de Pablito. Las puertas de esa casa que le prestaron estaban abiertas, como si hubiera salido deprisa por la madrugada. Tenía tantas ganas de preguntarle esas cosas que solo ella me respondía, cosas importantes que ella siempre pensó que yo merecía saber. Pocas personas me hablaban con esa confianza, quizás porque era casi de mi edad, pero al mismo tiempo mucho más experimentada que yo. Al mismo tiempo, un adulto a fuerza. Fui a la tienda y le pregunté a doña Clarita si no sabía hacia dónde se había ido. Me dijo que no, pero no le preocupaba. No sería la primera vez que alguien se iba del pueblo sin pagarle todo lo que le fió. Y luego sonrió y me preguntó, a propósito de eso, de gente que se va sin pagar lo fiado, no hay señales de tu papá todavía, ¿verdad? Le respondí que no. Pero no faltaba mucho para que viniera por nosotras, le dije, para que viniera por mí, para dejar ese maldito pueblo atrás. Bueno, esa última frase no se la dije, pero tenía muchas ganas de hacerlo. Aunque, de hecho, a doña Clarita sería la última persona a la que se la diría. Era de las únicas personas buenas en ese pueblo. Y en esos días cargué con mi hermana para todos lados. Le dije a mi mamá que no se preocupara, que ella se fuera a trabajar sin problema, que como eran vacaciones yo me iba a hacer cargo de mi hermana. Pero lo cierto era que ya no sabía hasta dónde podía confiar en ella. No tenía idea de qué era lo que mi mamá había hecho, pero sí empezaba a dudar. Eso que llegó conmigo a casa me había seguido a mí, o algo más lo había traído.
Algo más las había dejado entrar. Sabía que mi mamá estaba ya muy interesada en que mi papá volviera a toda costa, pero no sabía qué estaba dispuesta a hacer por eso. Recordé lo que la mujer que se le aparecía a mi hermana le decía de él, que le contaba que no iba a volver, que tenía otra familia, que se había olvidado de nosotras. Empecé a conectar puntos, a atar cabos. No rehuía a mi responsabilidad, a lo que sea que yo había hecho, a lo que sea que había llevado a casa, pero cada vez me convencía más de que otra cosa era la causante. Recuerdo que estaba con mi hermana en el parque, en una de esas tardes en las que simplemente quería estar fuera de casa, cuando pasó Ceci por mí. Me dijo que camináramos hacia su casa, que nos apuráramos, que tenía que hablar conmigo. Había muy poca gente en las calles del pueblo en esos días. Creía que cada vez estaban más asustados por las tumbas vacías y sobre todo por lo que se había encontrado después. Aquel niño, lo que habían dejado de aquel pobre niño, sepultado en las 7 tumbas. Llegamos a casa de Ceci y a los pocos minutos llegaron Fidel y Rodrigo. Se veían muy diferentes. Se veía como si por ellos hubieran pasado años en los últimos días. Por fin tuvimos oportunidad de hablar después de tanto. Por fin me contaron algunas de las cosas que ellos habían vivido. Ceci me contó de la cabeza, de esa cosa extraña que veía. Y eso era apenas el principio. En el pueblo, como les dije, de noche solo los policías andaban en la calle, y el presidente municipal y su señora, para demostrar que no había nada de qué temer, que no había brujas. Eso es lo que le dijeron a la gente, pero la verdad era distinta. La realidad era mucho más cruel. En el pueblo se empezó a contar que, además de brujas, de noche se escuchaba la Llorona. Y esto es cierto, hasta cierto punto, verán. En algún momento, Ceci y Fidel la escucharon. Una mujer lloraba en la calle a lo lejos, y ellos corrieron a esconderse. Estaban en el patio de Ceci. El llanto se acercó tanto a ellos, a esa casa, que asumieron que ya no corrían peligro. Ya saben, la gente dice que cuando la escuchas lejos está cerca, y cuando la escuchas muy cerca ya se alejó. Pero de pronto vieron la sombra de alguien que se acercaba, de una mujer que estaba por pasar justo frente a su casa, justo donde ellos estaban. Una mujer apareció llorando por la calle, volteando hacia todos lados, volteando hacia ellos. Cuando los vio, corrió hacia la puerta de madera para sacudirla, para preguntarles si lo habían visto. Si lo habían visto. A pesar del impacto inicial que casi los hace correr hacia dentro de la casa, después de unos segundos reconocieron a esa mujer. Era la esposa del presidente municipal. Una patrulla iluminó la calle de pronto, acercándose a gran velocidad. De ella bajó el alcalde y abrazó a su mujer. Le pidió a Ceci y a Fidel que la disculparan, pero la mujer no dejaba de preguntarles si ellos habían visto a su hijo. Les decía que no lo podía encontrar, que le ayudaran, que le creyeran. El presidente municipal se la llevó, y los 2 policías les ofrecieron disculpas a mis amigos. Les dijeron que no se preocuparan, que todo se trataba de un mal mental que afectaba a la pobre señora. Ceci preguntó entonces: oficiales, pero ¿su hijo está bien? Está bien. Estaba a punto de decir un policía cuando el otro lo interrumpió. Los señores nunca han tenido hijos. No sabían. Se alejó con una sonrisa sarcástica y desaparecieron en la noche junto a nuestra pareja presidencial. Cuando les conté que ese espectro, que eso que veíamos en realidad era una mujer de carne y hueso, Ceci me dijo que eso no lo podía creer, que no podía ser verdad, que había visto mal, que la había confundido.
Pero Rodrigo entonces nos dijo algo de lo que se acababa de enterar. Él sabía. Había descubierto recientemente que su mamá conocía a esa mujer. Al menos había escuchado hablar de ella. Era una de las últimas brujas practicantes que vivían cerca del pueblo. La mamá de Rodrigo estaba preocupada. Las tumbas vacías señalaban una época del año en que los rituales se hacían fuertes, reales, en que los espíritus de esas mujeres que habían habitado la zona desde antes de que la primera casa en el pueblo se fincara, caminaban entre nosotros, en el pueblo. Volvían a él. Estaban más presentes que nunca. Eso era aprovechado por las brujas actuales, las que seguían trabajando, algunas al servicio de los habitantes del pueblo que pudieran pagarlo, o que pudieran ofrecerles algo a cambio de suficiente valor, algo de lo que ellas pudieran alimentarse. Las otras servían a los ricos, a los poderosos, pero por algo que iba mucho más allá del dinero, por un pago distinto. Fue hasta ese momento en que les confesé que mi mamá parecía también tener algo de bruja en ella, como todas en el pueblo, como toda la gente de ahí. Les dije que la vi pasar un pañuelo por la carita de mi hermana, para luego ir y entregarlo a esas mujeres. Yo estoy segura que mi mamá jamás ofrecería la salud de mi hermana para pedir algo, por más importante que fuera para ella. Pero mis amigos me dijeron que no creyera que mujeres así, que las brujas se iban a cobrar únicamente con lo que les ofrecieran. Tú misma la viste. Se está muriendo. ¿Qué vas a hacer si quiere alimentarse de tu hermana para vivir? ¿Para seguir viviendo?, me preguntaron. Por alguna razón no sentí que fuera una idea descabellada. No podía confiar en nadie, pero tampoco sabía qué hacer. ¿Y si nada más tapamos las malditas tumbas?, preguntó Fidel, que ya se veía muy flaco, muy cansado, apenas capaz de hacer escuchar su voz. Las tumbas que abrieron en el panteón, ahí se van a quedar vigiladas, pero yo creo que son solo como un reflejo de esas que vimos abiertas arriba, en el panteón de las brujas. ¿No creen? Porque iba a haber 7 y 7 abiertas al mismo tiempo. Vamos a su panteón. Nadie sabe dónde está. Nadie ha ido ni va a ir para allá. No lo están vigilando. Yo creo que ni siquiera lo van a buscar. Vamos nosotros. Vámonos antes de que nos dé la noche y les tapamos todas esas malditas tumbas abiertas. A ver cómo se regresan ahí. Nadie creía, creo yo, que las brujas físicamente se salieran de las tumbas. Quizás ni siquiera que en espíritu lo hicieran. Pero todos estábamos tan afectados, tan débiles por lo que hacían esas mujeres reales que vivían en la sierra, que de verdad nos daban ganas de darles un golpe donde más les dolía, en sus creencias, en su fe. Sería un gran váyanse a la chingada de nuestra parte. Dejé a mi hermana con la mamá de Ceci, encargada. Nos fuimos todos hasta la finca abandonada y ahí dejaríamos el carro. Esta vez teníamos que evitar el camino a toda costa, caminar desde lejos por entre los senderos que también conocía a Fidel. Cuando llegamos a la finca abandonada, esta vez la vimos de forma distinta. Por alguna razón me hizo pensar en Karina y su niño, en cómo había dejado todo en un momento de terror. Pensamos en toda la gente que se va de este pueblo, siempre con una urgencia de hacerlo, sin esperar, sin despedirse, como si les surgiera irse para nunca volver. Caminamos por entre los senderos para finalmente llegar al cementerio, pero no, estábamos mal, algo estaba mal. Habíamos llegado al cementerio viejo, al que estaba custodiado por la policía, al cementerio normal de personas. En algún momento habíamos hecho algo mal,
tomado el sendero equivocado. Así que volvimos por nuestros pasos. Calculamos entre todos cómo habíamos llegado antes al Panteón de Brujas, pues desde ahí incluso Rodrigo y yo solos lo habíamos logrado. Pero no había nada. No estaba. Si seguíamos caminando, terminábamos tomando una vuelta en alguna parte que nos hacía volver al cementerio viejo, al de al lado del camino, al que estaba vigilado siempre por una patrulla. No era posible. Simplemente no era posible. Y lo peor de todo es que, fuera lo que fuera que tenían de nosotros ahí, como aquel pañuelo de mi hermana, ahí seguiría para siempre. Dábamos vueltas desesperados. Nadie quería volver así al coche en la finca, sin haber encontrado nada. Esta vez me asustaba ver mis piernas, no notar aquella tierra amarillenta. ¿Qué significaba? ¿Dónde estaba? ¿De dónde había salido? Se hizo de noche y decidimos volver. La oscuridad era profunda y el viento empezaba a soplar con fuerza. De pronto vimos una figura moviéndose a lo lejos, en camino hacia la sierra. Nos escondimos. Estábamos seguros de que sería aquella mujer con el bolso de cuero, la que vimos aquella primera noche. Era nuestra oportunidad de seguirla, de preguntarle si queríamos quién diablos era y qué quería de nosotros, de arrebatarle el bolso, de quitarle aquel pañuelo. Nos acercamos para emboscarla, para dejar que pasara al lado de nosotros y seguirla de cerca, para no darle oportunidad de perdernos de nuevo, pero la persona que se acercaba, vistiendo de negro, era Karina. Iba sola. Su mirada había cambiado. Lo único que tenía que hacer fue salir de los arbustos, preguntarle qué estaba haciendo, a dónde iba, preguntarle por Pablito, por su hijo. Pero en cuanto lo hice, Karina corrió como nunca antes le había visto. La seguí corriendo mientras pude, viendo cómo ella avanzaba y se alejaba metiéndose entre las ramas, escuchando los gritos de mis amigos pidiéndome que no me alejara, que no la siguiera, gritándome a lo lejos. Regresé a ellos derrotada. Les pedí apurarnos porque lo único que quería era volver, era estar con mi hermana. Cuando llegamos a la finca, cerca del coche, escuchamos algo ahí dentro. Los cánticos que habíamos escuchado días atrás en el cementerio, los que me habían seguido a casa. En la oscuridad de esa finca abandonada casi podíamos adivinar 7 siluetas. Pero no nos atrevimos a entrar, a enfrentarlas. Llegamos a casa de Ceci. Mi hermana estaba dormida. La abracé y nos llevaron a casa. Era muy tarde. Imaginaba los regaños con los que me recibiría mi mamá, su preocupación, pero únicamente se limitó a salir corriendo a la calle por nosotras cuando vio que llegábamos. Nos abrazó y nos dijo que teníamos que hablar, pero sonriente, feliz. Dijo que mi papá estaba en camino, que le había hablado cuando cruzaron la ciudad donde viven sus primos, que había regresado con ellos desde los Estados Unidos, que hasta ahí le dieron aventón, pero conseguiría a alguien más que lo trajera hasta el pueblo. Estaba cerca, venía por nosotros. No sé si para llevarnos o para quedarse, pero le dijo a mi mamá que nunca más íbamos a separarnos. Pero el mal se cobra como quiere. Mi papá no llegó a las 3 de la mañana. Esperamos despiertas un poco más, unos minutos, unas horas, y luego amaneció. Vinieron entonces las llamadas a los primos que nos dijeron que él había salido a tiempo, que había tomado un taxi. Pero mi papá nunca llegó. Esas semanas Fidel, Rodrigo, Ceci, yo, todos perdimos a alguien. Alguien que se desvaneció de la faz de la tierra, como Karina, a quien tampoco volví a ver.
Y me quedé aquí, en este maldito pueblo de brujas, hasta el día de hoy. La gente que se ha ido es gente mala, como ese presidente municipal que se robó todo lo que pudo, que se fue al gobierno del estado y ahora es senador de la república y multimillonario, al que todo parece haberle salido bien. Nada más, su esposa enloqueció. Según sabemos, la internaron en una clínica en la capital y él se casó con una mujer muy guapa, muy joven. Parece que igual de mala que él, seguramente, o al menos eso creemos. Mi hermana está prácticamente sana ahora. Es lo único bueno que ha ocurrido desde entonces. Mi mamá también ha ido perdiendo la razón. Durante el día no se nota tanto, pero cada noche se despierta a las 3 de la mañana para esperar a mi papá. A veces pienso que yo también estoy loca, porque cuando vengo de la carretera hacia el pueblo, hacia la casa, a veces veo letreros de madera en entradas a senderos que con una flecha señalan hacia un panteón de brujas. Nunca me he atrevido a seguirlos, y nunca los he visto en el mismo lugar más de una vez. Por eso ni siquiera sé si son reales. Hablo muy poco con Ceci. Fidel anda como loquito por las calles del pueblo, cada vez más flaco, más mugroso. Rodrigo viene pero nunca se deja ver. Dicen que cuando viene es solo por 1 o 2 días, que llega y se va de madrugada, sin ver a nadie. A veces siento que en una de esas me animo a seguir esas señales, que en una de esas doy con el panteón de nuevo, que ahí van a estar esperándome todas esas personas que nos faltan, que va a volver mi papá, del que no me despedí. ¿Saben qué es lo peor? A veces escucho que mi mamá habla con alguien, cuando su habitación se supone que está vacía. A veces escucho que le contestan. A veces ese montón de ropa en la silla se mueve en la oscuridad y me niego a verlo. Me niego a ver si es ella otra vez. La mujer del bolso de cuero desapareció. Nunca más volvimos a verla. Pero la otra, la mujer sin pelo, que hace tantos años ya estaba moribunda, sigue así, exactamente igual. Parece que está a punto de morir, pero no ha envejecido ni un día. Cuando llego a verla en el mercado, sentada en su silla de ruedas, me sigue sonriendo con esa carcajada en silencio, sin dientes, como si se burlara de mí. Cualquier cosa que pueda decirles, comunidad, a partir de aquí serán meras teorías, especulaciones, y para eso mejor espero que ustedes saquen sus propias conclusiones. Quizás desde fuera lo entiendan mejor que yo. Pero les juro, antes de despedirme para siempre, que alguna vez reuniré el valor para volver a la sierra, buscar esa tierra amarillenta, regresar al panteón de brujas, donde creo, todavía, se esconde la verdad, se esconden las ausencias.